¿Cómo se da el acercamiento entre vos y el cine, tu trabajo, para cruzar esa frontera de la palabra escrita a la imagen, a los guiones? Claro, pues verás, paradójicamente, aunque mi padre trabajaba en cine, mi tío también trabajaba en cine, mi tío es montador, editor de cine, mi padre era productor, director, guionista y tal. No fue mi primera vocación, como te digo, yo estudié clásicas y era un mundo el mío más literario que o de música. Por ejemplo, a mí me interesaba muchísimo la música. Yo empecé a trabajar primero en organización de conciertos grandes, conciertos de los artistas que empezaban a venir a España por primera vez, Bob Dylan o David Bowie y tal, con una empresa de conciertos muy grande, luego en una discográfica. O sea que mi camino nunca fue de partida, no fue el cine, aunque lo tuviera cerca o quizá porque lo tenía cerca. Llegué más tardíamente, después de haber pasado el mundo de la música pasé al mundo editorial. Trabajaba en Alfaguara, en un grupo de editoriales que eran Alfaguara, Taurus, Aguilar, y entonces ahí, bueno, conocí a muchos autores. Era el momento en que Millás, Muñoz Molina, en fin, una serie de autores españoles publicaban en Alfaguara, Marías, y entonces era un momento muy bueno de la literatura y de la industria cultural, y entonces trabajé ahí. Luego empecé a trabajar en prensa, siempre en temas culturales, de comunicación, pero nada que ver con el cine, ¿no? Y en cambio, quizá porque cambiaba mucho de trabajo, nunca encontraba mi lugar. No sé por qué mi madre un día me aconsejó, me sugirió, he visto un anuncio en el diario que hay un máster de escritura en la Universidad Autónoma, escritura de cine. Por aquel entonces no había escuela de cine en España. En España hubo una escuela de cine durante los años 60, 70, bueno, 50, 60 y 70, muy importante, pero como era un foco de activismo político muy de izquierdas, finalmente la cerraron. Como era previsible. Hasta quizá los 90, finales de los 80, no volvió a haber una escuela de cine. Hubo un periodo que a mi generación le pilló en que no había lugares donde estudiar cine, más que a lo mejor alguna pequeña escuela privada, ¿no? Total, que de pronto apareció por iniciativa de José Luis Borao, que era un director de cine y guionista muy vanguardista y muy activo, un tipo muy interesante. Se le ocurrió proponer a la universidad hacer un curso de escritura cinematográfica, ¿no? Y recuperar esos estudios, y bueno, y sí, me apunté, y supongo que ahí lo que pasó es que encontré mi lugar en el mundo, ¿no? Que era la escritura de cine. Lo que pasa es que la escritura de cine a la larga también fue un poco quedándose como un terreno en el que, bueno, en el que ya se me quedaba como algo muy sabido. Entonces pasé a la dirección, empecé a dirigir películas y luego empecé a sentir el deseo de escribir literatura, y empecé con la literatura infantil en 2006. Empecé a escribir para niños como un poco una búsqueda de recuperar la ilusión de escribir, el deseo de escribir, de narrar por narrar. El cine es muy industrial y tiene muchos condicionantes, ¿no? Económicos, y a veces sientes que vas quizá perdiendo la vocación o el entusiasmo inicial. La literatura infantil pues me sirvió para recuperar el sentido y el placer de la escritura en un mundo que es completamente al margen de la crítica, de la industria, de todo, en el que tu relación es muy directa con el editor y con unos lectores que son niños, que les da igual quién es Proust y quién es Joyce y quién es Faulkner. Ellos lo que les importa es si la historia va bien y si les satisface, ¿no? Y esa libertad de conexión primaria, ¿no? Con la narración, por la interlocución con un escuchante, pues me empecé a encontrar ahí un camino. Empecé a escribir literatura infantil y luego he derivado años después en atreverme con literatura para adultos. Quiere decir que has transitado muchos espacios, que has estado en una búsqueda permanente. Me imagino que no ha terminado aún. No, ahora estoy escribiendo teatro. Ya había escrito teatro antes, pero muy esporádicamente, y ahora estoy más volcada
En el teatro, sí, estoy como empezando otro ciclo. ¿Cómo ha sido el tema de ser autoridad también, de estar en un cargo público? Que me imagino que es un contraste con todo lo que me acabas de contar, ¿no? Pues es un contraste enorme, aunque por otra parte, a ver, en España tuvimos en el año 91, 92 o 90, 91, durante algo menos de 2 años, un ministro de Cultura, también con un gobierno socialista, con Felipe González, que nombró ministro de Cultura a Jorge Semprún, ¿no? Un escritor, que es verdad que él había sido un militante comunista y muy activo en la lucha clandestina contra el franquismo, era una persona con conocimientos políticos y una vocación, pero él era escritor, ¿no? Esa era su actividad, y le propuso ser ministro de una manera tan inesperada como Zapatero, muchos años después, me propuso a mí ocupar la cartera del Ministerio de Cultura, que no se me había ocurrido. Ni yo militaba en el Partido Socialista, ni realmente había tenido nunca cargos en gestión pública, ni nada, ¿no? Pero sí había tenido, quizá por esto que te digo, de pertenecer a una familia en que el sentido de lo colectivo, de lo social, de lo, si quieres, hasta de la importancia de los sindicatos, de las asociaciones profesionales, del uso de la cultura como un bien de todos, pues sí que me había ido metiendo pues en la asociación de guionistas. Como activista. Sí, como activista, luego en la Academia de Cine, había sido presidenta de la Academia de Cine, y esto es verdad que al final, quieras que no, pues te da una experiencia institucional y una visión más de conjunto de tu oficio y de representar a todos Bueno, el caso es que ahí me embarqué en esa aventura que, como dice Semprún en sus memorias de su periodo ministerial, pues para un escritor, él dice, es irresistible. Porque un escritor, primero, lo que comparte en la política y la escritura es la palabra, ¿no? La política es palabra, es diálogo y es exponer ideas, generar proyectos y convencer a los demás de que eso es necesario mediante la dialéctica y el uso de las ideas y la palabra, lo cual no es muy ajeno. Y luego está el conocer ámbitos de poder o ámbitos que para ti como ciudadano han sido completamente ocultos, y te puede, ¿no?, el deseo de conocer y el de aportar, ¿no?, en la medida que puedas. Si luego esto se parece a lo que te encuentras o no, no lo sé. Y si esto luego, como también le pasó a Semprún, pagas un precio alto para luego regresar a tener credibilidad como artista, ¿no?, porque te has puesto en juego, te has expuesto, te has comprometido políticamente, pues también luego hay un periodo de transición para volver a ser un creador que no es fácil, ¿no? Una vez que has estado en política, para que tomes nota te lo digo.